¿Cómo estás, Tania? ¿Cómo es eso que hay deudas que no parecen deudas y son deudas? Parece un trabalengua. Qué bueno que están los niños hoy, qué importante la educación financiera desde niños. Pero, bueno, hay deudas, Monse y Eduardo, que uno dice, en realidad dice, mira, no he sacado ningún crédito, no he comprado nada en realidad tan grande. ¿Por qué sigo endeudado? ¿Por qué no puedo en realidad tener esta tranquilidad financiera? Y ahí viene esta frase, hay deudas que parecen que no son deudas, pero lo son. Por ejemplo, las contribuciones, por ejemplo, los gastos comunes que no son pagados. Ojo, estamos hablando de morosidad, ¿cierto? Sí. Otras, las cuentas del TAC, esos pagos que realizamos con cuotas que parecen inofensivas. Uno dice, bueno, ¿qué me va a hacer si compro esto en cuotas de 10.000 pesos, 5.000 pesos a largo plazo? Y cuando se juntan muchas de estas compras, la realidad es que estas compras que parecían inofensivas sí hacen una diferencia en el bolsillo de las personas. Entonces, Monse, Eduardo, acá lo importante es saber primero que estas deudas, a pesar de que muchas de ellas no van a DICOM, siguen siendo un problema en el sistema o en el orden financiero de las personas. Entonces, tenemos que tener conciencia que si bien no tenemos como efecto el bloqueo financiero por no pago de algunas de estas deudas, como por ejemplo educacionales, ¿cierto? Que sabemos que no van a DICOM, o las de salud, sin perjuicio de ello, cuando no las pagamos siguen teniendo intereses y se siguen activando las cláusulas, por ejemplo, moratorias. Los gastos de cobranza, recordemos que también son parte de cómo van aumentando estas deudas. Y en el fondo uno dice, ya, me voy a atrasar un poco en el gasto común, no tengo plata ahora. ¿Cómo eso que uno cree que es una multa pequeña se va transformando en algo que finalmente importa mucho para el presupuesto familiar? Porque uno dice, me atraso un poco, me van a cobrar, no sé, por 200 pesos por día. Claro. Pero finalmente eso va subiendo todos los compromisos de cuota, pero de a poquito, pero subiéndolo. Sí, Monse, son súper silenciosas muchas de ellas, por lo que decíamos, muchas de ellas no van a DICOM. O uno dice, bueno, debía tan poco en esta tarjeta, en realidad me voy a olvidar. Yo creo que el primer gran error es el olvido, Monse, sobre todo porque hoy muchos hogares de nuestro país viven con menos ingresos que antes o con un solo sueldo, y que va de la mano también con las cifras, ¿cierto?, por ejemplo, de desempleo. Entonces, el primer gran signo es, primero, el olvidarse por creer que no tienen ningún efecto. Por ejemplo, las contribuciones o los gastos comunes de los edificios, las personas que viven en comunidad, pueden cobrarse a través del sistema judicial, igual que cualquier otra deuda. Pueden judicializarse y puede llegar una demanda, por supuesto, y llegar una persona al embargo o al remate de sus bienes, Monse y Eduardo. Entonces, es bien importante que tengamos en consideración que, como decimos siempre, el pago mínimo, que también una persona puede decir, bueno, es mi forma de financiar la vida que llevo hoy. Aquí el mensaje no es castigador a esas decisiones que muchas veces se toman desde la preocupación, la desesperación, sino más bien es el llamado a ser estratégicos cuando no tenemos para pagar todas nuestras deudas. ¿Cuáles vamos a preferir? ¿O qué tenemos que hacer con estas deudas que no parecen deuda, pero que están ahí acumulándose y pueden contribuir bastante importantemente en que una persona llegue a la insolvencia? Pero ¿qué pasa cuando una persona simplemente no puede pagar la deuda porque quedó sin trabajo o porque surgió alguna cuestión de salud que implicó desviar todos los recursos? ¿Qué pasa en esos casos que lamentablemente son verdaderas tragedias? Así es, Eduardo. Bueno, cuando ya la capacidad de ahorro, lo hemos hablado antes, y que en nuestro país es muy difícil, por supuesto que tener un colchoncito para emergencias, como significa, ¿cierto?, un problema de salud o de cualquier otro que nos pilla desprevenidos, estos gastos que parecen importantes y que nos pueden desestabilizar. Acá lo importante es primero buscar acuerdos, Eduardo, pero acuerdos que sean positivos. Eso puede hacerse de forma privada con el acreedor y ver qué posibilidades me da, o bien, por ejemplo, lo que hemos hablado y hemos recomendado mucho con defensores.cl, el procedimiento de renegociación, Monse y Eduardo, porque a través de él también podemos flexibilizar y bajar nuestra carga financiera que destinamos mes a mes para el gasto de deudas, y así, por ejemplo, no llegar al pago de gastos básicos, alimentación, con tarjeta de crédito, que uno dice, ¿cómo? Bueno, hay muchas familias que tienen que sobrevivir
comillas, sobrevivir a base de ese tipo de endeudamiento que es, la verdad, un endeudamiento que sabemos que es desde la necesidad para poder llegar a fin de mes, pero es un endeudamiento muy poco saludable y muy poco estratégico. Pensemos que las financieras también tienen estrategia para llegar a los clientes, para captar ciertas personas que quieran tener créditos de consumo, por ejemplo, o tarjetas de crédito. Todo es estrategia finalmente. Usted, como consumidor, también puede ser estratégico en cómo pagar sus deudas y qué soluciones buscar realmente que sean eficientes. ¿Para qué? Para poder solucionar y poder poner fin realmente, Monse y Eduardo. Y en ese sentido tú dices como hay que renegociar, porque una cosa es la renegociación, claro, que se hace en la superintendencia, y otra cosa son este tipo de deudas que tienen que ver con el gasto común, con el TAC, etcétera. Ese tipo de deuda no se puede tratar en renegociar la deuda en la superintendencia. ¿Cómo uno se empieza finalmente a ordenar con esas deudas que no parecen deudas? Muy buena pregunta, Monse, porque si bien hay algunas deudas que no pueden ser parte del acuerdo, ¿cierto?, de la renegociación, lo que yo sí puedo hacer es bajar la carga financiera mensual que ocupo y destino al pago de algunas deudas. Entonces, si yo bajo, por ejemplo, de un 40 a un 60% lo que destino al pago de ciertas deudas, me queda un espacio entonces para poder reorganizar o reordenar estas otras deudas. Y ahí hablamos de contribuciones, que también puedo llegar a acuerdos en la tesorería. Recordemos que la acción de las contribuciones, quien las cobra y quien se hace cargo de esta ejecución, ¿cierto?, de la deuda, es la Tesorería General de la República. Ahí puedo ir por el lado privado, llegar a acuerdos, o bien a través del procedimiento de renegociación, disminuir mi carga financiera para poder hacer frente a este otro tipo de deudas. Ahora, una deuda que parece muy invisible son las tarjetas de crédito. Recordemos que nuestro país tiene un uso poco eficiente de la tarjeta de crédito, porque lo ocupamos realmente en gastos que son hormigas o gastos que no son importantes, y como consecuencia llegamos fácilmente al sobreendeudamiento comprando en cuotas. Quizás las personas se acostumbran a comprar en cuotas porque piensan que en realidad no va a hacer nada, pero siempre que usted quiera comprar en su casa en cuotas algo, piense que está haciendo este ejercicio. Estoy destinando parte de mi futuro sueldo o de mis ingresos que no he percibido en el pago de deudas. ¿Puedo hacerlo realmente cuando acumulo estas cuotas? ¿Realmente es saludable o lo planifico? Si lo planifica, está perfecto. Claro. Y ahí hay que tener conciencia de cuánto. Se van traslapando. O sea, son 3 meses ya, pero después compraste otro, no son 3 meses, aquí hay 2, y después, claro, y así al final se suma, y eso suma. Parece que doliera menos, pero a la larga, si uno no lo tiene ordenado. Exactamente. Hoy la digitalización también nos lleva a comprar muy fácilmente haciendo un clic. Y uno dice, bueno, voy a comprar y lo voy a comprar en 3 cuotas, en 6 cuotas, no va a pasar nada. Pero ¿cuántos de esos ejercicios hicimos en el mes? Ese tipo de endeudamiento también es parte de los que nosotros pensamos que no son deudas, pero que pueden llevar a una persona o a un hogar a el sobreendeudamiento. Y bueno, lo importante, Eduardo y Monse, que para ellos sí se puede solucionar. Recuerde, no con el pago mínimo, evite las repactaciones que no sean positivas o que usted no pueda solventar. Hágalo a través del procedimiento de renegociación o bien llegando a acuerdos extrajudiciales con los acreedores o a través de la representación que sean positivos, que realmente la persona pueda pagar y que signifique no más carga financiera. Tania Olivera, abogada del Grupo de Defensa, con nosotros. Muchas gracias como siempre, Tania.